Buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo. Este día domingo, 17 de noviembre del año 2019, quisiera invitarles a compartir una reflexión de la palabra del Señor y también una enseñanza, porque hoy día, siendo un tiempo en que la gente debería estar muy informada y firme en sus creencias, hoy día todavía existe mucha duda acerca de puntos doctrinales que tienen que ver con la tranquilidad del alma y la seguridad de su compromiso con Dios y de su salvación. El día de ayer recibí la grata visita de una pareja junto con su bebé, y la verdad que me sentí muy contento de que hayan llegado, porque vinieron a visitarme y también llegaron a proponerme algo, que si yo podía bautizar a su bebé. Entonces, según mi enseñanza y nuestra doctrina bíblica, nosotros como pueblo evangélico no tenemos la costumbre de bautizar a niños, le dijimos nosotros con mi esposa. Entonces nacen preguntas que en el momento uno va contestándola de acuerdo a lo que uno ha aprendido y en lo cual ha sido instruido para poder guiar a un pueblo, en este caso la doctrina del bautismo. Entonces le expliqué que la palabra del Señor dice, amados hermanos y amigos, que el bautismo tiene que ser aplicado después que una persona haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y que haya hecho un compromiso de arrepentimiento de todas sus faltas y un compromiso también de cambio de vida, porque confía plenamente que al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, confesando sus pecados, de ahí en adelante Dios va a cambiar su actitud a través del poder del Espíritu Santo, que va a entrar a morar en su vida como consecuencia de haber aceptado el señorío de Cristo en su vida. Entonces, como ellos me venían a pedir que bautice a su bebé de 5 meses, le dije que en la segunda oportunidad lo vamos a hacer, pero lo vamos a presentar al Señor, para que como pastor, como cierto sacerdote del pueblo de Dios, pueda colocar las manos sobre su bebé y presentarlo al Señor para bendecirlo, para que Dios le proteja, pero también para que ellos se comprometan con Dios a guiar a este bebé en los caminos de la obediencia a la palabra de Dios, porque el bautismo no es un amuleto. El bautismo es un simbolismo que representa, ¿cierto?, que una persona ha sido convertida al Señor y va a dejar todos sus caminos malos, su conducta mala, para obedecer la obediencia de la palabra del Señor. Entonces, como un niño no tiene ese caminar, ¿cierto?, de pecado, ni tiene conciencia del bien y del mal, un bebé de 5 meses solamente se presenta al Señor. Por lo tanto, los compromisos son en gran parte de los padres, y al niño se le encomienda para ser protegido bajo la bendición de Dios. Pero ¿dónde saco yo esta enseñanza? ¿Dónde la iglesia saca esta enseñanza de que los niños no deben bautizarse y solamente los adultos? Dice la palabra del Señor. Yo quisiera compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor, la Biblia, la santa palabra del Señor. En los capítulos, ¿cierto?, que habla el Señor en los evangelios, en Mateo 28, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, aquí el Señor está hablando a sus discípulos cuando les encomienda ir a Galilea. Le dice así el Señor, le dice en el capítulo 28
versículo 18 al 20, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí la palabra del Señor está mostrando que el bautismo es para gente adulta que ya ha sido discipulada o enseñada y ha aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador. Para que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, tiene que ser una persona que tenga ya la capacidad de ser enseñada. Entonces un bebé no puede tener esa capacidad, un bebé de 5 meses, 6 meses, un año, porque ellos todavía no tienen conocimiento ni experiencia de vida para ser bautizados. Entonces solamente se presentan al Señor. Entonces esto conversamos con la pareja ayer, y ellos quedaron muy contentos con la información que se le entregó, y su niño va a ser presentado en una ceremonia que vamos a realizar acá en la iglesia junto a mi esposa y unos hermanos. Entonces, querido hermano y hermana que escucha y quizás no tenía esta información muy clara a usted, y a usted, querido oyente y personas que siguen mi canal, quisiera informarles y decirles que la Biblia aclara de una forma sencilla pero profunda cómo fueron los pasos de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Cuando uno empieza a entender, amados hermanos, qué es el bautismo, uno puede entender los pasos que debe de tomar cuando uno va a ser bautizado en una iglesia cristiana, evangélica, cristiana. Me refiero a que son seguidores y discípulos de la enseñanza de Cristo. El bautismo es una representación simbólica como una obra de teatro que representa cuando una persona ha llevado una vida sin Cristo y ha sentido el peso de esa necesidad espiritual en su alma, ese vacío espiritual. Esa persona, cuando se ve aprisionada por el sistema de corriente de este mundo que lo envuelve, que lo absorbe, que lo oprime de tal manera que en algún momento determinado, como dicen algunos pastores, misioneros, psicólogos cristianos, que el ser humano llega a un momento a tal de crisis en su vida que la única salida que tiene es tirarse al precipicio o buscar ayuda donde nunca la ha buscado antes. En ese momento de crisis que le va a llegar a todo ser humano, Dios en ese momento extiende sus manos para poder decirle a la gente, a la persona que está en crisis: mira, aquí estoy yo para ayudarte. Y en ese momento de crisis es que esta persona dice: Señor, yo no te conozco, Señor, yo no sé quién eres. Porque generalmente la persona que busca a Dios para que les socorra son gente que no ha conocido a Jesús en forma personal, no ha tenido una experiencia personal con Jesucristo el Señor. Entonces le pide ayuda a Dios y le dice: Señor, yo no puedo y no sé cómo hablar contigo, no te conozco, no sé quién eres, pero quiero pedir tu ayuda, quiero que tú me socorras en esta situación. Y Señor, yo me comprometo, Dios, a que todas las cosas que he hecho mal delante de ti, Señor, se han dado lejos de ti si no he obedecido, porque la consecuencia de esa crisis generalmente es por un desorden en su vida. Y Dios,
amablemente le aclara y le tiende sus manos y lo acoge como un hijo. Señor, yo no te conozco. Señor, yo no sé quién eres, pero necesito tu ayuda. Y Dios acude en su socorro y lo salva de ese momento de crisis. Cuando esa persona ha experimentado esa situación, llega un momento en que se acerca a un pastor, a un ministro de Dios y le dice: yo hablé con Dios y le pedí ayuda, y hoy día yo quiero reconocer al Señor Jesús como mi Salvador personal, como mi Señor y mi Salvador. Y el llamado que hace el pastor, el compromiso, la oración que hace el pastor, el ministro con esta persona, dice: bueno, tú, persona que escucha, tú, hombre, mujer, si has entendido quién es Dios, el llamado que hace Dios a tu vida es que tú lo aceptes como tu Señor y como tu Salvador, y que te arrepientas de todos los pecados que tú has cometido, pecados, faltas, y si tú haces ese compromiso con Dios, créeme que Dios te va a aceptar como su hijo y te va a acoger y va a abrir tu corazón de tal manera que el Espíritu Santo va a morar en él y vas a ser una nueva persona, cambiada y transformada por el poder de Dios. Esa persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador en fe, porque en fe solamente se acepta al Señor. Del momento que das ese paso de fe, el Señor hace que el Espíritu de Dios venga a hacer morada en tu mente y en tu corazón, y Él empieza a trabajar en ti, transformando tu vida de ser una persona sin paz y sin esperanza a tener una paz y una esperanza en tu vida, que va a transformar todo tu entorno, todo tu modo de pensar, todo tu modo de vivir, va a transformar todo tu ser para bendición, para bendición. Y cuando tú empieces a experimentar eso, vas a testificar a otros de lo que Dios hizo en tu vida. Eso es lo que hacemos todas las personas que hemos tenido esta experiencia personal con Cristo. Cuando tú logras aceptar a Jesús el Señor como tu Salvador personal, es que llega el momento del bautismo, en que esa persona se hace una ceremonia en la iglesia, junto con todos los hermanos que han aceptado a Jesús, y partan de la iglesia a un lugar, un lago, un río, donde se van a bautizar por inmersión. Van a ser, ¿cierto? En las aguas del bautismo se va a representar el bautismo, cómo este hombre o esta persona va a hacer hundido en las aguas del lago, del río, y eso va a representar que muere para el mundo, que muere para todas las cosas que hizo antes. Esa persona en el bautismo muere para las cosas que hacía antes, y cuando sale del agua resucita en una nueva persona. Repito, el bautismo es una representación simbólica, teatral, de lo que él ya hizo cuando en su oración aceptó al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Es hermoso el bautismo, amados hermanos y personas que escuchan, porque solamente personas valientes que han entendido, ¿cierto?, la importancia de estar en comunión con Dios, aceptan a Jesús. Personas que han entendido que su vida pecaminosa, su vida sin Dios, lo va a llevar a un lugar, ¿cierto?, de condenación si no acepta a Jesús, y un lugar de esperanza eterna, ¿cierto?, de esperanza y de bendición eterna si acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que aquel que cree es salvo y aquel que no cree ya es condenado. Quisiera hacer una pequeña información acerca y profundizar en lo que estamos tratando de enseñar. ¿Por qué el hombre necesita aceptar a Jesús hoy día en la tierra? Hoy día. Y de hecho toda persona va a tener esa necesidad de buscar a Dios. Pero ¿por qué debe aceptar a Jesús? Dice la palabra del Señor en Génesis que cuando Satanás, el diablo, ¿cierto?, representado como una serpiente,
tentó a Eva para seducirlo y comer del fruto prohibido que Dios había ordenado a Adán y Eva que no comiesen, Eva, tentada por Satanás el diablo, comió del fruto prohibido y después le dio a su esposo y Adán comió voluntariamente sin ser tentado por el diablo. Ellos al comer y al obedecer a la serpiente, a este caso Satanás el diablo, ellos voluntariamente pecaron. Y toda la bendición que tenían al estar en comunión con Dios, porque ellos vivían sin pecado, libre de toda contaminación externa, ellos no eran influenciados por nadie ni por nada, solamente vivían en comunión y en pureza con Dios, en comunión con Dios. Al desobedecer, ellos entregaron todo el señorío de la tierra y todo el señorío que Dios le había entregado al hombre, se lo entregaron en bandeja al diablo. Y de allí ellos, cuando aceptaron obedecer al demonio lo que él les indicó, ellos espiritualmente murieron. Ya no tuvieron la misma comunión con Dios que tenían antes que llegara Satanás el diablo. Entonces, este mundo, amados hermanos, este sistema de mundo está gobernado por fuerzas espirituales de maldad que gobiernan todo este sistema. Y todo lo que nace de ahí en adelante como relación matrimonial de Adán y Eva, sus hijos y todos sus nietos y toda la descendencia hasta hoy día y los que van a continuar, nacemos bajo esa condenación. Por lo tanto, la naturaleza humana está condenada a ir derechamente al castigo del infierno. Porque Adán y Eva, que eran perfectos en conducta, en actitud, en pureza, en vida, siendo completamente perfectos, desobedecieron a Dios. Hoy día nosotros, los seres humanos, nacemos todos contaminados y tenemos el deseo de buscar a Dios, pero no tenemos las fuerzas para obedecer a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, la única forma de poder alcanzar salvación es a través de lo que Dios nos ofrece, a través del mensaje de la palabra de Dios. Aquí está escrito, ¿cierto?, cómo Dios manda un día al Señor Jesucristo, a su Hijo, a entregarnos el mensaje de salvación y a mostrarnos que Él en la cruz del Calvario hizo un sacrificio puro y santo que ningún ser humano podía hacer, solamente Él, porque es sin mancha ni pecado, y Él entregó su vida como precio, como pagar un precio por nuestra alma, por mi alma, por tu alma. Entonces Él, cuando pagó ese precio, entregó el cheque de garantía para que todas aquellas personas que acepten a Jesús como Señor y Salvador puedan ser salvas. Toda persona que hoy día acepta a Jesús como Señor y Salvador de su alma y reconoce que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados, solamente por la fe, Dios lo acepta como hijo y pasa a cubrirlo de bendiciones espirituales para que ese hijo pueda entender la diferencia entre ser una criatura de Dios y un hijo de Dios. Todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador pasa a ser un hijo de Dios. Y esto no nace no es un deseo humano, ni una voluntad humana, ni nace de una relación sexual. Los pastores no hacemos hijos salvos, ni los sacerdotes, ni nadie religioso. Nosotros hacemos hijos, nuestros hijos son hijos, pero para que pase a ser un hijo de Dios, tiene también que un día reconocer al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, no tiene primos, solamente tiene hijos e hijas de Dios. Y esa persona que logra entender eso, vuelvo a recalcar, son las personas que un día se bautizan en las aguas del bautismo. Por lo tanto, los bebés que no tienen conocimiento ni raciocinio del bien y del mal, solamente se presentan al Señor para que ellos puedan ser bendecidos, para que algún día el Señor los proteja y alcancen salvación. Porque todos los seres humanos necesitamos del amor de Dios y su salvación que Él nos ofrece. Es muy importante conocer esto, amados hermanos y amigos que escuchan.
Un día el Señor le hablaba a un profesional, rabino, que tenía una jerarquía de nombre Nicodemo, un hombre de edad. Entonces un día Dios le hablaba al Señor Jesús, Nicodemo lo manda a buscar de noche al Señor, van de noche al Señor, y el Señor habla con él y le dice, mira Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu, porque toda aquella persona que nace del agua y del Espíritu puede, dice el Señor, puede ver el reino de Dios. Entonces cuando uno logra entender esto, amados hermanos, uno puede entender lo importante que es el bautismo, ¿cierto?, de un creyente. Entonces dice el Señor, dice que Nicodemo fue de noche al Señor. Dice que este fue de noche a Jesús y le dijo, Rabí, le dijo, maestro, mira, sabemos que has venido de Dios, sabemos porque había un grupo de rabinos que sabían de alguna manera por las señales que hacía Jesús que él era enviado de Dios. Dice, sabemos que has venido de Dios, sabemos, como ha venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Porque no se olviden que Jesús hacía milagros, caminaba sobre el mar, sanaba a los ciegos, sanaba a leprosos, perdonaba pecados que solamente le corresponde a Dios. Entonces sabían que un hombre normal no podía hacer esas cosas. Entonces dice el Señor, Jesús le dice, de cierto te digo, le dice a Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nótese, no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, le dice a Nicodemo, no nace del agua del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Se da que hay como una secuencia para aceptar, cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador y es bautizado en las aguas, uno puede ver el reino de Dios y después puede entrar al reino de Dios. Entonces el Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el Señor nos muestra ahí que para que uno pueda ser bautizado tiene que aceptar a Jesús con todo su raciocinio y después va a ser bautizado. Es como el complemento para que tú puedas ver el reino de Dios. Hoy día una persona puede leer la Biblia. Yo conozco mucha gente que no ha hecho un compromiso con Dios y nunca ha aceptado a Jesús, pero ha leído la Biblia muchas veces, pero eso no le llena, porque hay un vacío que él sabe que le falta, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que no ha nacido de nuevo tiene ese vacío que nadie puede llenar. Ni un consejo de un psicólogo, ni las consultas con un psiquiatra, ni ir a un orientador, no. Eso solamente lo llena el Espíritu de Dios en tu vida. El Espíritu de Dios viene a ser morada en tu vida cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador. La importancia, amados hermanos y amigos que escuchan, de tener la convicción y la seguridad de que algún día cuando tú partas de esta tierra vas a tener la garantía de que tú aceptaste con todo tu corazón lo que dice la palabra del Señor, que aquel que cree en Jesucristo pasa a ser un hijo de Dios y tiene vida eterna. Yo te pregunto hoy día, ¿tú has hecho tu decisión por Cristo? ¿Has confesado tus pecados y te has arrepentido de todo tu corazón? Y si lo has hecho, ¿tienes la seguridad plena de que tú eres una persona que va a tener un espacio dentro del reino de Dios, de su reino? ¿Vas a estar con Él? Es importante. No cualquiera se bautiza. No cualquiera tiene
¿cierto?, la dicha de decir: yo entregué toda mi vida y mi corazón y mi alma y mi proyecto de vida en las manos del Señor. No todos. Una persona que está en adulterio, una persona que está en pecado, una persona que de su boca confiesa, pero no ha hecho un pacto de lleno en su corazón, no puede ser bautizada. Y si se bautiza, ¿cierto?, mintiendo al hombre, en este caso al ministro, esa persona no va a tener en su corazón jamás tranquilidad y la seguridad de que va a entrar a la presencia del Señor. Hoy día hay muchos hermanos y hermanas que han partido de la presencia del Señor, que lucharon toda su vida por mantener una conducta de acuerdo a las palabras del Señor. Quizás fallaron muchas veces, pero su corazón siempre, ¿cierto?, como tenía el Espíritu Santo morando en él, siempre pidieron perdón y Dios los limpiaba y los guió hasta el final de sus días. Es por eso que nosotros nos bautizamos infantes, solamente gente adulta. Y espero que esta enseñanza pueda también abrir en tu mente preguntas para que tú sigas en mi canal de YouTube y podamos nosotros poder informarte y orientarte para que puedas tú dar el paso de fe en un día no muy lejano. Que Dios te bendiga y espero que compartas estas enseñanzas. Se despide tu amigo, tu consejero, Pastor Héctor Chávez. Dios te bendiga.